Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Bienvenidos a este programa de La Biblia Dice. Estamos agradecidos por sintonizarnos. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. ¿Hay vida después de la muerte? La intriga más grande del hombre es saber qué pasa en el momento de la muerte. ¿Habrá vida? ¿Iremos a reencarnar en una persona o en algún animal o simplemente todo termina ahí? ¿Qué le sucede a nuestro cuerpo y a nuestra alma en el momento en que morimos? La Biblia habla del purgatorio. La Biblia enseña acerca de la doctrina del sueño del alma. ¿Qué nos sucede entre el tiempo en que morimos y el tiempo en que Cristo viene a darnos un nuevo cuerpo? ¿Todo termina con la muerte? Si no hay vida después de la muerte y todo termina ahí, aquellas personas que creemos en Dios y en un juicio futuro no perdimos nada. Pero si hay vida después de la muerte y nuestro destino eterno va a estar determinado en esta tierra, lo más sabio y más prudente sería vivir bajo la luz de nuestro destino eterno. El día de hoy los esperamos para que nos sintonicen y continúen con nosotros en este programa de La Biblia Dice, en el tema ¿Hay vida después de la muerte? En un momento regresamos. Muy bien, estamos de vuelta. Y bueno, tengo conmigo a mis hermanos Fabio, mi mano derecha, mi hermano Héctor, para hablar del tema del día de hoy. Bueno, pues el tema está sobre la mesa. Y quiero preguntar, o quiero comenzar preguntando, ¿hay vida después de la muerte? Bueno, pastor, esa es una pregunta que durante toda la vida yo pienso que todas las personas se han hecho, ¿no? Y vemos cualquier cantidad de cosas que ocurren en el mundo y es más, hablábamos hace un momento que desde la antigüedad los indios cuando morían enterraban a la persona con todas sus pertenencias, con todas sus riquezas, porque creían que iban a pasar, iban a una mejor vida, que iban a continuar y por esa razón pues los enterraban con sus propiedades. Y algo otros creen que que la vida continúa, pero en otra persona, que la persona muere y cuando esta persona muere depende conforme haya sido su vida en la tierra. De esta misma manera pues va a volver, bien sea en una vaca o en un perro o en otra persona, pero con mejor calidad de vida. Entonces, estos son los pensamientos de la humanidad, ¿no? Pero la Biblia, ¿qué nos dice? La Biblia nos enseña que la mayoría sabe por intuición que la muerte es el fin de los seres humanos, ¿cierto? En la tierra. Y es necesario aclarar que la muerte no es el fin de la existencia del ser humano. Miremos que en Génesis 35:18 encontramos allí un ejemplo de cuando Raquel muere, ¿cierto? Raquel, la esposa de Jacob, cuando iba a tener a Benjamín, dice la Biblia allí que aconteció que al salírsele el alma, ¿qué pasó? Dice, pues murió. ¿Ya? Entonces, entendemos que tras su muerte su alma siguió viviendo, aunque separada del cuerpo. ¿A dónde fue esta alma? ¿Cierto?
Y eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces en la Biblia tenemos registro de que los hombres daban por sentado esta doctrina. Me refiero a que ellos creían que después de la muerte va a continuar la vida. Y aquí, por ejemplo, vemos también a Job. Job dice en el capítulo 19, verso 25-26, dice, yo sé que mi Dios vive. Dice, sé que triunfará sobre la muerte y me declarará inocente. Cuando mi cuerpo haya sido destruido, dice, veré a Dios con mis propios ojos. Él tenía la esperanza de que él iba a estar delante de la presencia de Dios viéndolo. No como muchos creen que la muerte, la persona murió y ahí terminó todo. Pare de contar. Fíjate, Fabierita, que mencionas eso. Es muy interesante cómo abordar este tema. Hay dos perspectivas, ¿no? La perspectiva meramente del humano, bajo el lente humanista. Ahorita hablaba de la ciencia, que la ciencia llega a determinar que no hay vida después de la muerte. Hablas de civilizaciones atrás, cómo hay civilizaciones enteras, ¿no? Que han creído, ¿no? Los egipcios, hace rato hablábamos de eso también. Y nos damos cuenta cómo hay un testimonio dentro del hombre de que realmente no todo termina aquí, ¿no? Hay algo más después de la vida. Después de la muerte. Sí. Entonces nos damos cuenta cómo hay temas que solamente hay una autoridad absoluta. En este caso, la Biblia en este tema, pues es absoluto, ¿no? La Biblia nos muestra, como los textos que mencionabas ahorita, de que viene implícito cómo los personajes que están registrados en la Biblia, pues dan por asentado de que después de esta vida, o sea, continúa. O sea, murió el cuerpo es el estuche, pero el alma es la que continúa viviendo. ¿No es cierto? Es lo que ya algunos asumen que viene en otra persona, ¿no? Encarnada en otra persona, resucita en otra persona. Pero en realidad vamos a ver el punto bíblico y es lo que nos da objetividad, ¿no? Nos pone en perspectiva. Lo quita tú mencionabas. Sí, eso es como, pastor, muchas veces nosotros acostumbramos a utilizar palabras de una manera diferente. Por ejemplo, tenemos un celular y muchas veces la batería se le acaba, se murió el celular, se le acabó la batería, ¿sí o no? Y eso es lo que muchas veces hacemos con una persona. En este caso, pues esa batería es el alma, ¿no? Dice la Biblia en Génesis 2:7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice, y sopló en su nariz, ¿qué? Aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. O sea, nosotros vivimos por ese soplo de vida que Dios nos dio. Si no fuera por eso, nosotros no existiéramos. No como dicen los evolucionistas que de una explosión. Y sabemos nosotros que una explosión lo que hace es catástrofes. ¿Ah? O si no, pregúntenle a los terroristas qué hacen con las explosiones, ¿cierto? Vemos nosotros que es Dios quien ha dado la vida al hombre y a todos los seres vivos. Miremos también en 1 Samuel 2:6, dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y él hace subir. Entonces, es claro saber que tanto los impíos como los injustos, como los justos, tienen un alma mortal y eterna. ¿Ya? Miremos que Eclesiastés 3:11 nos dice algo al respecto. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Desafortunadamente, pastor, vemos nosotros que la ciencia con toda la tecnología y todo lo que existe, no puede en realidad hablar sobre este aspecto porque no conoce nada. Pero Dios lo sabe todo y nos lo dejó a nosotros para que a través de las Escrituras nosotros lo conociéramos. Yo les quiero preguntar algo, porque a lo mejor muchos de los que están viendo ahorita dirían, bueno, ¿qué ganamos, no? Con saber si hay vida o no después de la muerte. O sea, ¿en qué nos beneficia el saber si hay vida o no después de la muerte? O sea, ¿por qué es importante saber o que el hombre sepa que hay vida después de la muerte? Algunas personas, fíjense que esa misma pregunta la escuché yo en alguien que la hacía y decía que era importante porque al saber la persona
que si había vida después de la muerte, su vida iba a ser diferente, porque iba a cambiar su actitud para después tener un mejor vivir allá donde supuestamente va a tener una mejor vida, ¿cierto? Sí. Pero yo pensaba al respecto y decía, pero sí y no. Porque, por ejemplo, ahorita, uno le dice a alguien, oye, tú sabes que deja de fumar, el fumar no es bueno, te hace daño, te daña el pulmón. Yo sé, eso es lo que le dicen a uno, yo sé. Y sigue fumando. Entonces yo pienso que de igual forma muchas personas que saben que hay vida después de la muerte, porque ya se les ha hablado de la palabra y todo, dicen, yo sé, pero déjeme vivir mi vida. Fíjate, Fabita, que mencionas eso antes de darle la palabra, hermano Héctor. Es bien curioso porque en la introducción decíamos que si hay vida después de la muerte y la vida en la que estamos, o sea, la presente, esta, la terrenal, es la que determina mi destino eterno, entonces eso nos pone en perspectiva. ¿Por qué? Porque si mi manera de vivir es la que al final va, o mejor dicho, aquí en la tierra va a determinar hacia dónde voy a ir, o sea, si hay vida después de la muerte, pues eso me lleva a mí a buscar pues o llevar una vida en la cual después de la muerte, pues yo encuentre un lugar apropiado, ¿no? Pero otro punto que te mencionabas es de que, como le decían al que fuma, ahorita va a dar cáncer, yo sé, pero eso se asemeja a muchos cristianos, porque muchos cristianos sí saben Claro. que hay vida después de la muerte, y tú dices, hey, pórtate bien, mira, yo sé, ¿no? Como Pero, que tiene la no, misma actitud, pero ¿no? fíjese, pastor, que hay algo importante. Y ahí es donde nosotros determinamos el carácter del cristiano. Cuando una persona es sensible a las cosas de Dios y quiere un cambio, ese carácter se está formando conforme al carácter de Cristo y quiere un cambio y quiere mejorar. Y sabemos que cometemos errores todos y que queremos mejorar. Y por mucho que tratemos de mejorar, siempre cometemos errores. Pero el que no quiere, no quiere, pastor. Así usted lo ve a cucharadas. No quiere cambiar. ¿Sí me entiende? Entonces, eso es... Pienso que aquí estamos hablando de gente del mundo y cristianos mundanos. Porque verdaderamente, bueno, nosotros sabemos al 100% de que la vida, pues en esa tierra va a terminar en la separación de lo espiritual con lo material. Por otra parte, nosotros lo sabemos, pero aquellos que quieren seguir viviendo como ellos quieren, pues dicen, ok, si hay vida, pues si alguien me puede probar de que hay vida después de la muerte aquí en la tierra, pues me voy a portar bien. Y eso sabemos que nosotros, eso es el pensamiento común del humano común, del hombre pues natural. Pero que eso no va para nada de acuerdo con lo que la palabra de Dios a nosotros nos enseña, ¿verdad? Porque nosotros sabemos de que ya no es para ganar algo que nosotros nos estamos portando bien. Y nosotros ya nos estamos portando bien porque nuestro estado espiritual ha cambiado ya. Así En es. cambio, ellos pues están buscando cómo acomodar su vida que llevan pecaminosa, pues para decir, bueno, yo hago bueno para que después allá me den bueno, pero no es así. Es exactamente como piensan los de otras religiones, por ejemplo, los musulmanes. Ellos aquí no pueden tomar bebidas alcohólicas, no pueden hacer muchas cosas que ellos piensan que allá les van a permitir. O sea, una vez que lleguen al cielo, allá eso les va a ser permitido. Pero eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios a nosotros. Entonces, con respecto a esto, pues si la gente fuera un poquito más sabia, ahí está la ley de las probabilidades, ¿ok? Suponiendo de que la ley de las probabilidades esté 50 o 50. Nosotros decimos que sí hay vida, ¿okay? Después de la muerte. Y ellos dicen que no, que cuando llegue aquí la muerte física, pues ahí se termina todo. Pero ahora, si vamos a la ley de las probabilidades y estamos 50-50, que si después de que
nosotros lleguemos aquí a la muerte, si hay, ¿quién va a perder? ¿Nosotros creemos que hay una vida después de la muerte o ellos que piensan de que ahí se terminó todo? Pues no, ellos van a perder, porque sí hay una vida después de la muerte. Y eso, pues el Señor, Dios, nos lo habla a través de su palabra en la Biblia. Sí, eso es como a un ateo le decían, un periodista cristiano le decía, bueno, véalo de esta forma. ¿Usted no cree que hay vida después de la muerte, que vamos a tener una eternidad con nuestro Dios? Si yo no tengo la razón y es mentira lo que la Biblia dice, yo no pierdo nada. Yo no pierdo nada. Pero si usted no tiene la razón y lo que yo digo es la realidad, usted sí pierde, porque usted va a un lugar de tormento, va al lago de fuego, y yo voy a estar con el Señor por la eternidad. ¿Se da cuenta? Es la diferencia. Fíjate algo que dijo el hermano Héctor que nos abrió ahora sí que nos puso en perspectiva, es el hecho de que nosotros como cristianos sabemos a dónde vamos, ¿Sí? como el resultado de la obra de Cristo en nosotros, Uh-huh. ¿no? El punto de partida de que a la pregunta si hay vida después de la muerte, pues es para concientizar a aquellos que de alguna manera no están seguros respecto a dónde van a ir después de que partan de esta tierra, ¿no? Uh-huh. Porque al final, como les decía al inicio, realmente la Biblia es el manual donde vienen verdades absolutas y nosotros como cristianos, pues somos privilegiados el hecho de saber cosas que para el incrédulo, para la gente del mundo o no creyentes, pues no, es oscuro para ellos. Sin embargo, nosotros sabemos lo que va a deparar el día de la vida después de la muerte. Entonces, el objetivo de esta enseñanza es causar una reflexión y concientizar a aquellos que de alguna manera no saben, no saben a ciencia cierta a dónde van después de la muerte, ¿no? Por eso la primera pregunta es si hay vida después de la muerte, ¿no? Y ahorita tú tocabas textos bíblicos donde realmente afirma que al morir físicamente, pero su alma se desprendió. Uh-huh. O sea, realmente la Biblia enseña de que el cuerpo que nosotros tenemos solamente es el estuche del alma, ¿no? Y realmente el cuerpo, pues al final vuelve a la tierra, ahora sí que se hace añicos, pero el alma continúa viviendo, ¿no? El aliento que decías ahorita, ¿no? Entonces, sí es importante mencionar que, pues, a dónde hay, si hay vida y hacer conciencia en ese sentido. Claro que la hay. Yo creo que la ilustración más clara que yo encuentro en la Biblia con respecto a eso es la ilustración, la historia que contó Jesús con respecto al rico y Lázaro. ¿Ya? ¿Cierto? Y esa historia, pues, ¿cómo le digo yo? Muestra una película de los acontecimientos. Algunos dicen que es una parábola, pero no es parábola porque las parábolas no mencionan nombres. Y allí menciona a Lázaro y menciona al rico y a Lázaro, sí. Entonces, vemos nosotros que dice que aconteció que cuando murió el mendigo fue llevado por los ángeles. ¿A dónde lo llevó? Al seno de Abraham. Dice, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Ya? Dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio lejos a Abraham y a Lázaro. ¿Dónde? Seno. ¿Se da cuenta? Dice, entonces él andando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy en tormento en estas llamas. ¿Dónde estaba el rico? Tormento. En un lugar de tormento. ¿Se da cuenta? Dice, pero Abraham le dijo, acuérdate que tú recibiste bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Lázaro estaba en un lugar diferente al que estaba el rico. ¿Se da cuenta? Pero vemos una cosa, pastor, que el rico sentía. Había muerto, estaba en un lugar y sentía. ¿Qué sentía? Dolor. Dolor por el tormento, ¿sí o no? Y el otro estaba
en un lugar diferente, en el seno de Abraham. Dice, y entonces, ¿qué dice? Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y continúa, dice, además de todo esto, hay una gran cima y está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que la envíes a la casa de mi padre. ¿El que quería? Que enviara a la casa de la familia para que no vinieran a ese lugar. ¿Qué dice él? Dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y los profetas tienen, óiganlos. O sea, ¿qué le estaba diciendo? La palabra, o sea, tienen el Pentateuco. Tienen la palabra ahí que les está hablando. A ellos, oigan. Fíjate, Fabio, algo que decía ahorita el hermano Héctor acerca de la ley de la probabilidad 50-50, ¿no? En el sentido de que, bueno, a ver, demuéstrame que hay vida después de la muerte. Realmente ahorita el texto que manejas, que usas ahí, nos damos cuenta que aún si levantaran, si hubiera milagros y gente regresara de la tumba, o sea, no provocaría el creer genuinamente de ellos, ¿no? Y una de las cosas que vemos ahí es de que lo que Dios nos ha dejado nada más es el testimonio de la palabra. Es lo único. ¿Ya? O sea, nuestra labor no es de convencer, sí hay vida después, sí hay vida, ¿no? O sea, nosotros damos testimonio de lo que está escrito, de lo que entendemos que es verdad de parte de Dios revelada a nosotros, y el hombre es responsable de responder, Tomar ¿no? la decisión. De tomar la decisión. Yo creo que uno de los puntos aquí es el hecho de que no es tanto si hay vida, ¿no? Porque el asunto es de que si hubiera vida y realmente el hombre va a estar delante de Dios, yo creo que es el temor de no entregar cuentas a Dios, ¿no? De no rendir cuentas. Porque nos convendría a todos que no hubiera vida después de la muerte. ¿Por qué nos convendría? Porque al final de cuentas, Todo pues termina morimos, ya, mira, todo ya. termina ahí, gozamos la vida, todo bien y No, pero humanamente yo pensando, pienso sí. que sí es importante porque esa ilustración que hace el Señor Jesús ahí la hace con un propósito, de que nos demos cuenta de que si tú no cambias de parecer, si tú no cambias su forma de ser, no vas a estar en un lugar apropiado para una vida eterna. Y si no cambia, pues también sabe a dónde vas. Sí. ¿Ya? Entonces, el propósito de Jesús era ese. Y si hay alguien que habló más del infierno, o mejor dicho, habló del infierno, fue Jesús. Así Aunque es. hay muchas congregaciones, iglesias que dicen que el infierno no existe, que el diablo no existe, que como un Dios tan bueno puede condenar al ser humano. Que Dios es amor. Sí, es verdad. Dios nos ama, pero también nos dice que Dios es fuego consumidor. Así como nos ama, nos corrige. Y el que no entra en corrección, pues ya saben para dónde va. Sí, así es. Hermano, ¿quiere añadir algo? Lo vi Pues yo como pienso que sí, se me vinieron tantas. La verdad es que la Biblia nos habla tanto de esa vida después de la muerte. El hermano estaba tocando versículos y en Daniel 12:2, Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados en aquel día. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, unos para vida eterna. Esto nos abre la gran puerta, ¿verdad? Para poder ver de que cuando nosotros aún que estemos en una tumba, pues seremos despertados de ahí en aquel día. La vida continúa. No se para cuando nosotros demos aquí el último aliento, ¿verdad? La vida va a continuar. Y eso es una verdad que nadie inequívoca de que vamos a seguir viviendo. Pero lo que se estaba diciendo era de que, bueno, muchos prefieren no verlo. Es más, no quieren tocar este tema.
Pero por lo regular, las personas que no quieren tocar este tema es porque no saben a dónde van. O sea, no quieren saber a dónde van. Ellos están contentos aquí. Si se vive en un país donde hay oportunidades y se tiene todo. No, pero ¿para qué hablar de muerte? Si esto pues, es para los viejos, ¿verdad? Más si es joven. Pero la verdad es que es algo que un día pues nos va a llegar a toditos si el Señor no ha venido. ¿Sí? De hecho, la Biblia lo dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Pero vuelvo yo al texto que leí de Lucas 16. Ujú. Y es que yo pienso que en ese texto es donde podemos ver claramente, porque algunos lo ven como una parábola, una metáfora, bueno, cualquier cosa diferente, menos a una realidad de lo que Jesús nos estaba hablando. Jesús nos estaba advirtiendo, mostrando, para que abriéramos los ojos, para que la humanidad crea, para que la humanidad no vaya a ese lugar. Y más bien tomemos la decisión de seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en obediencia, ¿ya? Que es lo que nos enseña la palabra. Y fíjate, mismo si partiéramos de que fuera una parábola como tal, o sea, al final la enseñanza que nos está dejando es el hecho de que hay algo después de la muerte. Exactamente. Y entra en conjunto a la enseñanza general de la Biblia. Ahorita leía Daniel 12:2, Ujú. ¿no? Veíamos también Hebreos 11:7, 7:11, que citaste de que después de muera una sola vez, venga el juicio. Ajá. O sea, realmente nos damos cuenta de que en el contexto general de la Biblia sí habla y nos enseña de que hay vida después de la muerte, ¿no? Entonces sí es algo que podríamos nosotros deducir a la pregunta que comencé diciendo, es de que sí Sí, hay claro. vida después de la muerte. Claro. De hecho, mire lo que dice 1 de Pedro 1, 3 al 5, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea, va a haber una esperanza. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Se da cuenta? Todo eso está reservado ¿para quién? Para nosotros. ¿Dónde? En el cielo. Dice, que sois guardados por el poder mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. Entonces, si nosotros... Es que el detalle, pastor, es en que la persona crea en la palabra. Porque es que el que no cree, como decía alguien, el que no cree no tiene derecho a nada. ¿Cierto? Pero fíjate, es importante el creer para gozar de esta herencia. Claro. Pero mismo si la persona no cree, o sea, eso no lo va a impedir que no vaya a un lugar de tormento. Porque obvio. la situación es el hecho de que la realidad es de que, crean o no crean, hay un lugar de tormento Sí, y sí, hay un sí, sí, lugar claro. de gozo. Va a haber ¿no? una resurrección. Sí, bueno, aquí la diferencia de lo que estamos viendo es que si no cree en las promesas que el Señor nos da y no obedece su palabra, pues va a ir a un lugar de tormento. Si cree en la palabra y obedece las ordenanzas de Cristo, pues va a ir a un lugar donde va a tener una vida eterna y maravillosa con Jesús. Es exactamente lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. ¿Sí? Dice, nos hizo renacer. Para comenzar, hay un renacimiento, ¿ok? Hay un nuevo nacer. Para una esperanza viva. Claro. O sea, es una esperanza real. Real. ¿Ok? ¿Y cuál es esa esperanza? Bueno, más adelante él lo dice. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, algo que heredamos, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. No se marchita. Reservada en los cielos para vosotros. O sea, esta es nuestra esperanza viva. Después de partir de este mundo, pues es ahí. ¿En dónde vamos a recibir eso? Pues en los cielos. Claro. Entonces podríamos concluir con eso allí, Cristo es la única esperanza. Claro. Y ese es el propósito del programa del día de hoy. El hecho de mostrarle a la audiencia
de que en la Biblia encontramos de que hay vida después de la muerte, pero el destino eterno de cada uno de todas las personas, en un momento dado se va a llevar a cabo aquí en la tierra. O sea, nada más tenemos una oportunidad, ¿no? En esta vida. Ah, sí. Y esa oportunidad es respecto a aceptar al Señor en sus vidas, recibir al Señor en sus vidas o rechazarlo. La Biblia dice que la luz vino al mundo y no la aceptaron. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas. Exactamente. Y es por causa de renunciar o darle la espalda a la luz, que es Cristo, es el hecho que van a ser condenados, ¿no es cierto? Ya. O sea, Pero fíjese, pastor, que hay doctrinas que enseñan, dice que la persona muere y va a un lugar que se llama purgatorio, y que de allí en ese purgatorio lo van a sacar con oraciones, con bueno, qué sé yo, y de ahí lo sacan para el otro lugar, para la vida eterna. Y la Biblia no habla de eso. Entonces, si tú fuiste correcto en la tierra y tú te ganaste la vida eterna, estando vivo, vas a la vida eterna, o sea, al paraíso. Si tú no lo hiciste correctamente y hiciste lo que te dio la gana, pues vas a un lugar de tormento. fíjate, aquí hay ahorita partiendo del texto que de Primera de Pedro, solamente hacer un pequeño puntuación. El hecho es de que no es de que nosotros lo hayamos ganado, ¿no? O sea, en general. No es el hecho de que nosotros nos portemos bien, porque al final de cuentas se entiende que, como dice el texto, una vez que hemos renacido, se entiende que nuestro comportamiento pues ya es el de un creyente. Entonces el comportamiento pues ya es propio de una persona que ha nacido de nuevo de acuerdo a su naturaleza. Y venimos al cielo como una herencia que Dios nos da. Exacto. Cuando alguien te da una herencia no es porque nos la ganamos. Simplemente la persona que es propiedad decidió dejarte como beneficiario de esto. ¿Saben qué? Yo me voy a morir, tengo un carro, te dejo. ¿Por qué? Porque no hiciste nada para ganar, bueno, ahí ahorita en la actualidad pues muchos le barbean, ¿no? Ahí para que le deje ahí la herencia. Pero realmente cuando hablamos de la Biblia, bueno, en el contexto del Señor, Él nos da la salvación. ¿Por qué? Porque nosotros no podríamos ganarla. Entonces nos la da y nosotros, esa herencia viene por el puro beneplácito de Dios Por hacia la mera nosotros, gracia, ¿no? sí. Entonces, ¿qué se requiere para entrar a esta herencia? Simplemente arrepentimiento, ¿no? Porque al final vamos, como decía ahí, vamos a resucitar con Cristo, pero esta resurrección no es para todos. Pero Con precisamente, Cristo. el arrepentimiento requiere un cambio, porque tú te arrepientes y hay un cambio y empiezas a vivir una vida diferente, a portarse bien, ¿ya? Porque es que eso es lo otro, que hay personas que creen que no, yo lo recibí por gracia y siguen haciendo las cosas como le da la gana. Yo no funciona así tampoco. Sí, el asunto es de que las obras, por llamarlo así, o el comportamiento, es el resultado del nuevo nacimiento. Exactamente. ¿No? Es eso. Entonces sí es como que viene del fruto del nuevo fruto. nacimiento. Entonces ya nuestra salvación pues ya está ahí, Dios nos la da y como herencia pues es lo que estamos leyendo en primera de Miremos lo Pedro. que Juan nos dice en el capítulo 5, 25. Dice, de cierto os digo, dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Dice, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno, vea, ahí sí está, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y ese hacer lo bueno es debido a ese cambio, a esa obediencia de la palabra, a esa instrucción que recibió de parte de Dios por medio de un siervo, tal vez un pastor, tal vez, qué sé yo, un maestro, y hubo un cambio en la vida de la persona. ¿Se da cuenta? Este versículo es muy interesante, porque es como que si del 25 al 29 pues, fueran dos partes. Porque dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Cuando nosotros oímos la voz del Hijo de Dios, ¿qué sucede?
Él nos, ¿qué? Vivifica, ¿verdad? Y los que oyeran vivirán, dice. Y aquellos que han oído el Evangelio de Cristo y han creído, pues viven. Aunque al final, ¿verdad? Dice, no os mareéis, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Pero igual, cuando oímos la voz de Cristo a través del Evangelio, Él nos vivifica. Un día Él nos llamó y nosotros respondimos al llamado y nos dio vida, porque estábamos muertos en nuestros pecados. Es una pequeña Es que este observación. punto, por ejemplo, sobre todo el verso 29, es muy importante hacerlo notar lo que te estamos resaltando, porque hay mucha gente que dice, bueno, yo me porto bien, y tú miras y realmente se porta bien, pero no son cristianos. Ya. No pueden ser Sí, de otra sí, es religión, bueno de otra aclarar secta. esa. ¿Por qué razón? Porque hay gente que realmente no mata, que son honestos, que son buenos trabajadores, moralmente son rectos. Es gente buena, ¿no? O sea, en el sentido Sí, de... y perdón que lo interrumpa, pastor, pero fíjese que han habido narcotraficantes que como tienen mucho dinero han ayudado al pueblo. Dice, ese tipo es bueno. Mire, ese tipo le da de comer a la gente. A los Ese ojos tipo de la nos ha gente. hecho, él me regaló una casa. Entonces, eso es bueno en ese contexto. Pero les importa un comino las cosas que Dios dice en su palabra, no obedecen. En este sentido, pienso que también el humano exagera. Porque si recordamos, pues hay un San Maradona, que le ponen allá sus veladoras y todo. El humano en sí, pues, va a declarar santo. Pues, es idólatra por naturaleza. Exactamente. Es Entonces, idolatría. por eso es de que nosotros tenemos que pensar siempre nuestros pensamientos, nada que ver con los pensamientos de Dios. Sí, es algo que fíjate que tiene muchas implicaciones esto de si hay vida después de la muerte, Sí, ¿no? claro. Porque al final es lo que tú hagas aquí o lo que sucedió aquí respecto a Dios en respuesta al llamado de Dios, lo que va a determinar el destino eterno de cada persona, ¿no? Al final de cuentas. Y esto es interesante porque pues el objetivo de este tema es de que la audiencia que nos está escuchando, que no ha decidido entregarle su vida al Señor, rendirle su vida al Señor, venir en arrepentimiento, pues es tiempo, ¿no? De que vengan en arrepentimiento a Dios, se vuelvan a Dios en todo su corazón, porque al final dice el texto que nadie se maraville, va a llegar el día donde todos van a salir de la sepultura, Así es. unos para condenación y otros para vida eterna. Exacto. Crean o no crean, eso es independiente, ¿no? Y para yo terminar, entonces les leo el 39 de ahí mismo de Juan 5. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Dice, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Se da cuenta? Entonces aquí la clave es creerle al Señor Jesús. Creerle que todo lo que Él vino y hizo por cada uno de nosotros es una realidad. Y si hay alguien que tiene que hablar de la vida y de la muerte, es Él. Porque Él murió y resucitó. Así es. Y lo vieron más de 500 personas. Porque se le apareció a muchos. Sí. Entonces, Él nos lo está manifestando. A Él sí tenemos que creerle. Así es el único. El único. Es el Sí. único que... Es como también en Mateo 22:32, el mismo Señor Jesucristo dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Así es. O sea, no podría ser, bueno, Dios, ¿verdad? Un Dios de muertos y todos en la tumba y nadie sale de ahí, nadie está en su presencia. Él es un Dios de vivos. Así Dice es. que hay un texto bíblico que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y eso implica en esta vida y en la otra. Porque tú como tú te comportes en esta vida, de igual forma le puede pagar la misma vida con su comportamiento. Pero también ese comportamiento te puede repercutir en el futuro, en la vida eterna.
bien sea con el Señor o bien sea con el otro. Ujú. En los creyentes, sobre todo cuando habla de las recompensas, ¿no? Ahí Sí. en el tribunal de Cristo, ¿no? Qué interés. Bueno, quiero pasar a preguntar al hermano Héctor, ¿por qué la muerte, hermano Héctor? En el sentido de que, ¿por qué el hombre tiene que morir? Bueno, la verdad es que nadie quiere morir, ¿no? Nadie quiere morir. Este es un tema que nadie quiere tocar, como decía anteriormente, y más si es joven. Pero la muerte es tan cierta como es la vida también. La muerte, nosotros sabemos que se introdujo al mundo por causa del pecado. Opuesto a lo que el mundo piensa y enseña, porque recordemos de que a nosotros se nos enseñó de que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Ese es el pensamiento del humano. Pero la Biblia dice que la muerte sucede y es consecuencia porque el primer hombre, sabemos, Adán, pecó contra el Creador. Para eso los llevo a Génesis 2:17, donde Dios dio esta advertencia. Fue claro como el agua. Y estas palabras del Señor a mí verdaderamente me impactan. Dice en el 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Mire, es categórico. Porque el día que de él comieres, ciertamente, mire el énfasis que le hace aquí a la palabra que viene después, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Al final del verso 17 de Génesis aparece por primera vez en la Biblia, porque acordémonos de que anteriormente pues fue la creación y al Señor le parecía todo bueno. Pero al final del verso 17 aparece por primera vez la palabra muerte. Y bueno, la palabra muerte aquí encerraba todas las facetas que conlleva la muerte. Y pues sabemos de que el hombre pecó contra Dios y él sufrió en ese mismo instante una clase de muerte que fue la muerte espiritual. Lo que a mí me llama la atención en esto es de que el Señor, pues aquí en este versículo dice, mira, vas a morir. Si haces eso, si desobedeces, vas a morir. Ahora, había habido antes de esto alguien que había muerto también. No aquí en la tierra, sino que allá en el cielo. Y fue Satanás, en la rebelión. Cuando Satanás se rebeló contra el Señor, hubo una muerte. ¿Por qué? Porque acordémonos de que muerte no quiere decir exterminio, o sea, que deja de desaparece. No, muerte quiere decir separación. O sea, allá Satanás pues murió. ¿Por qué? Porque en su desobediencia pues fue rechazado, fue quitado de allá. Y aquí, cuando el primer hombre, Adán, pues come del fruto, murió instantáneamente, no físicamente, sino que espiritualmente. La muerte espiritual. ¿Y cómo sabemos eso? Porque si leemos más adelante y llegamos al capítulo 5, versículo 5, dice, y fueron los días de Adán 930 años y murió. Ahí sí fue físico. Entonces, la muerte espiritual, pues la sufrieron y la seguimos sufriendo todas las generaciones después de Adán. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 21 y 22, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ahí sí que el responsable aquí fue el primer hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, mire, todos mueren. Esa fue la herencia que nos dio pues, nuestro padre Adán, ¿verdad? También en Cristo, que también nos heredó, todos serán vivificados.
esto es lo hermoso de esto, ¿no? La muerte espiritual y física entró al mundo por la desobediencia del hombre. Pero este primer hombre sobre la tierra, pues como les decía, no fue el primero en morir espiritualmente. Podemos decir que Satanás fue el primero que experimentó la muerte, porque él era espíritu. Él no podía morir físicamente porque él no tiene un cuerpo como material. Él es el espíritu. Así que, bueno, regresemos al tema. Dice en Romanos 5:12, por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Mira, aquí nos dice exactamente cómo fue que la muerte entró al mundo. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que fue Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. O sea, si el primer molde tenía un defecto, pues todo lo que vino después, pues lo heredamos. Por cuanto todos pecaron. Y por cuanto ahora nosotros necesitamos regresar por la puerta que es Cristo. Entonces, sí sería importante mencionar que va implícito el hecho de que toda persona que nace, ya nace separado de Dios. Así es. ¿No? Nace con esa muerte espiritual. Así es. Es por eso que se requiere que el hombre venga al Señor. ¿Para qué? Para que el Señor le dé vida. ¿No es cierto? Exactamente. Es más, la religión que todos conocemos, pues ellos bautizan a los niños. ¿Por qué? Porque ellos piensan de que ese bautizo regresa a aquella persona a Dios. Pero nosotros sabemos de que una persona tiene que estar consciente, tiene que llegar a un arrepentimiento para poder regresar a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Así es. Por medio de la puerta. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Entonces, la persona tiene que estar consciente de esto. Entonces, por eso es de que dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, eso está, todos traen el sello del pecado. Todos traemos el sello del pecado hasta el momento de nuestra conversión. Y si preguntaran, ¿y qué culpa yo tengo de Adán y Eva? Ahora, yo les podría decir, no hace mucho se reunieron el presidente de México, Estados Unidos y Canadá. ¿Ok? Y estos tres amigos, como les dicen allá, ¿verdad? En el sur, firman pactos. Ahora, ellos firman convenios. Y ellos son los representantes del país. ¿Qué culpa tengo yo de que este hombre vaya y firme algo en lo que yo no estoy de acuerdo? Pero igual yo vivo aquí. Y me afecta también. Es igual. La persona puede decir, bueno, ¿y por qué? Él fue el que pecó, pero eso sucedió así. Él es el representante de la humanidad al final. Él fue el primero. O sea, en Adán, él era el representante de la humanidad, ¿no? Prácticamente. Prácticamente porque fue el primer hombre y la primera mujer y de ahí se deriva todas las generaciones después. Y sabemos de que después de que ellos cayeron en pecado, pues hubo la vergüenza, hubo el dolor, hubo todo, pues Dios les dijo a ellos cómo iba a ser su vida después de la caída, la maldición de la serpiente, y vemos después cómo la maldad comenzó a hacerse en el mundo. Que hasta que dijo Dios, no, espérense, ahorita voy a borrar todo esto, cayó el diluvio y todo, pero eso siguió. O sea, no era el diluvio lo que iba a borrar la mancha de pecado que ya traía toda la humanidad. Nada más me gustaría hacer un comentario para los hermanos o la audiencia que nos está siguiendo. Es el hecho de que Dios, cuando hizo al hombre, bueno, sabemos que el hombre en sí no es eterno, o sea, en el sentido de que no es como Dios, ¿no? Que no tuvo un principio. Nosotros tuvimos un principio, pero fuimos creados, pero no fuimos creados eternos, se puede decir. Fuimos creados con eternidad. Cuando el hombre nace separado de Dios, por lo tanto, sufre muerte física, muerte espiritual, separación, pero como es eterno, entonces no hay más que dos caminos: la condenación eterna
o la salvación, Eterna ¿no? también. La vida eterna. La vida eterna. Entonces, uno de los puntos importantes es el hecho de que el hombre, cuando Dios lo creó, lo hizo eterno, y es aquí donde en este tiempo de vida, donde la respuesta que le den a Dios respecto al llamado de arrepentimiento, lo que estamos mencionando Ujú. ahorita, es lo que va a determinar si pasa a tener vida eterna o condenación eterna. ¿No es cierto? Fíjese que en este Génesis 2:17, en la palabra morirás, dice, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. En esta palabra morirás estaba incluido los tres tipos de muerte que encontramos en la Biblia. ¿Ok? Porque en la Biblia encontramos primeramente la muerte física. Vemos que después de 930 años Adán murió. ¿Ok? Y que murió inmediatamente al pecar. Porque eso no se esperó hasta que falleciera Adán para... No, eso fue inmediatamente. Inmediatamente, ¿por qué? Porque inmediatamente sintieron vergüenza, se escondieron Claro. y buscaron una higuera para hacer su túnica. Bueno, está la muerte física, está la muerte espiritual, donde entendemos que el pecado no solo afectó la vida física, sino también la espiritual, como le estaba diciendo. El hombre natural, ¿ok?, se encuentra espiritualmente, pues muerto. El hombre natural es aquel que no se ha arrepentido, que no ha hecho las paces con Dios. En Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Por eso Cristo le dice a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Todo cristiano tiene que haber nacido de nuevo. Y hablando de la eternidad, tenemos el tercer tipo de muerte, que es la muerte eterna, ¿verdad? Que es la separación del hombre de Dios eternamente. Esa es la muerte eterna. Y eso es triste. Eso es triste porque sabemos que sin Dios, imagínense. En Daniel 12:2 dice lo que leíamos anteriormente. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, la Biblia es clara. ¿Para qué vamos a ser despertados y a dónde, el lugar a donde vamos a ir? Entonces, mirando bajo lo que nos acaba de explicar, hermano, podríamos decir que el creyente, el cristiano, solamente experimenta dos muertes, ¿no? La primera muerte, que fue la espiritual, y la muerte física. Pero y la muerte eterna, ahora ya fuimos librados, ¿no? Exactamente, por el sacrificio sí. de Cristo. Ahora Exactamente. experimentamos la vida, ¿no? Como Ujú. decía Efesios 2:1. Por eso el cristiano tiene que nacer, ¿ok? Tiene que nacer, morir y morir. No es como el mundo en sí, o sea, el humano en sí. Porque nosotros nacemos, sí, tenemos que nacer en el cuerpo, y después tenemos que morir al pecado, y tenemos que renacer en Cristo. Y después vamos a morir físicamente, o si el Señor viene, pues Él nos va a llevar con Él. Por eso dice la Biblia que Jesucristo vino a restablecer lo que se había perdido. Exactamente. Jesucristo, gracias a Cristo Jesús que murió por cada uno de nosotros, entonces nosotros tenemos nueva vida, y esa nueva vida es en Cristo Jesús, ¿ya? Porque era necesario que muriera, porque muchos dirán, pero ¿por qué tuvo que morir? Porque era necesario. Dice que sin sangre no hay remisión de pecado, dice la Biblia. Entonces, anteriormente se mataba ahora un cordero, ¿cierto? Pero Jesucristo se hizo como un cordero sin pecado. Y Él, a través de esa muerte, fue la que nos redimió, nos salvó y nos dio nueva vida. Y gracias a Él, pues ahora tenemos la oportunidad de estar cuando partamos de esta tierra, con el Señor para siempre. Fíjate, ahorita me viene a la mente un texto que dice que pues nosotros no estamos en tinieblas, ¿no es cierto? Cómo hay cosas como este tema que intriga a las personas que hay después de la muerte, ¿no? Las cosas místicas, todo eso.
Y realmente son cosas que para el creyente no está velado, sino está revelado, Claro. ¿no? O sea, realmente está descubierto. Y qué mejor que todos aquellos que están escuchando, van a escuchar este estudio, pues también, ¿no? Se les revelara esta verdad y por medio del Espíritu Santo tuvieran esa iluminación, ¿no? De las verdades del Evangelio, como realmente no es algo oculto, ¿no? No es algo que Dios lo haya escondido, al contrario, Dios lo sacó a la luz, pero tienen que venir a la luz para que Jesucristo, ¿no? Les dé vida y la luz del Espíritu Santo pues les traiga el entendimiento de las Escrituras. Esa es la diferencia entre un cristiano y un creyente y uno que no es creyente. Para nosotros está claro. Nosotros sabemos de que un día vamos a abandonar esta tierra y que, bueno, cuando se cierren nuestros ojos aquí, pues, y se van a abrir en la presencia del Señor. Sabemos para dónde vamos. Conocemos la guía. Y por nuestra fe, pues, si nosotros como cristianos estamos dudando a dónde vamos, espérenme que está mal la persona. Nosotros tenemos que saber exactamente de que por nosotros, por nuestra fuerza, nosotros no podemos hacer nada. Fue Cristo el que lo ha hecho todo. Ahora, si venimos al hombre natural, aquel que sí le da pavor la muerte, es porque él no sabe. Claro. Él intuye que algo le espera. No sabe qué exactamente. Nosotros sabemos que le espera a estas personas, pero él no. Y no quieren saber tampoco. Pero en esta noche, pues ese es nuestro objetivo, de que estas personas pues lleguen a una comprensión de que después de la muerte física, pues sí hay vida. Claro. Ahora, el lugar es diferente, de dónde van unos y van otros, ¿verdad? Aquellos que creyeron en Cristo, que han sido pues lavados con su sangre, y aquellos pues que no quieren saber nada de Cristo. Entonces, esa es la diferencia. Así es. No sé si quieras hacer una reflexión, No, Fabio, quiero para ir hacia compartir, el cierre. sí, en este cierre yo quiero concluir con un texto bíblico. Dice 2 de Timoteo 1:9 al 10, dice, quien nos salvó, dice, y llamó con llamamiento santo, dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada, dice, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea, gracias al Evangelio, nosotros nos hemos dado cuenta de estas cosas de las que estamos hablando. Tenemos claridad porque solo el Señor nos las reveló a través de su palabra. Entonces, si usted que nos está escuchando en su casa quiere darse cuenta a dónde va, escudriñe las Escrituras. Si hay algo que la palabra nos habla, es sobre esto. Porque Jesucristo fue, Él murió, resucitó y Él nos cuenta de sus experiencias. Y si nosotros no le creemos al Señor, entonces no estamos en nada. Así es. Hermano Héctor, ¿quiere una Pues sí, reflexión? como les había dicho, ¿verdad? Anteriormente, de que esto es para que todos tengan un conocimiento mejor, ¿verdad? Porque esto es algo que por lo que todos vamos a pasar en la tierra. Nosotros estamos un poquito más cerca, ¿verdad? Que tal vez una persona más joven o qué sé yo. Pero la verdad es que hay que prepararnos. Sí. Hay que prepararnos. Este tema, pues, para eso estamos hablando de él. Para concientizar a aquellos que, pues, no quieren aceptar de que después de vivir aquí, pues, hay algo más allá. Seguro. Realmente es ahorita que decía eso, me recordó allá en mi país, porque allá generalmente se ríen de la muerte, ¿no? Se dice, Claro. se ríen de la muerte, de la calaca, pero realmente es un tema serio. Es un tema serio en el sentido de que, pues muchos, como usted decía, ¿no? Es algo inevitable, ¿no? Inevitable por causa del pecado. Y Lo tomamos a la ligera porque no hemos caído en una enfermedad. Hay hospitales aquí donde hay
pisos completos donde ya están desahuciados, están esperando el último trompetazo ahí. Entonces, y esa gente, yo estoy seguro de que está pensando así como bien seria la situación. Hasta que no llegamos a ese estado, pues muchas veces no queremos hacer caso, pero no esperemos llegar ahí, porque muchas veces tal vez no podemos tener esa oportunidad, ¿verdad? De llegar a un arrepentimiento, que nos llegue algo fulminante y ahí quedemos, y que nos vamos a despertar en un lugar donde verdaderamente pues no va a ser de mucho agrado. Es ahorita que menciona eso de tomar con seriedad. Un ejemplo bíblico lo encontramos cuando Cristo está siendo crucificado. Hubo un ladrón que tomó con seriedad la vida de Jesús y hubo otros que no tomaron con seriedad, ¿no? Realmente ilustra la manera en cómo hay grupos de personas que consideran lo que Dios es a través de Cristo, su mensaje, y hay otros que lo toman a la ligera, Sí. ¿no? Un loco más, pues, y cómo sabemos, ¿no? Si existió realmente. Y bueno, pues como comencé diciendo, me gustaría cerrar. Si realmente no hay vida o no pasa nada después de la muerte y todo termina ahí, pues aquellas personas que creemos en Dios y en un juicio venidero, pues no perdimos nada. Pero ¿qué pasa si realmente hay vida después de la muerte? Y nuestro destino eterno va a estar determinado en esta vida. Consideramos que lo más sabio y lo más prudente es vivir a la luz de una eternidad futura. Y los invitamos a continuar con el próximo programa en 15 días y a considerar realmente el día de mañana, Dios no quiera, pero estés a punto, ¿no? de la vida y la muerte. ¿A dónde vas a ir? ¿Realmente estás consciente de que hay vida después de la muerte? ¿O has considerado tu vida de una manera pues alegre, ¿no? Sin considerar a Dios, sin considerar nada? Pero es un momento en el que te invitamos a que reflexiones sobre el destino eterno de tu vida, ya que como veíamos hoy en las Escrituras, va a llegar el día donde tarde o temprano vamos a estar delante de Dios, creamos o no creamos, porque la Biblia así lo ha determinado. Bueno, pues les invitamos en 15 días a seguir la continuación. Que Dios les bendiga en este programa La Biblia Dice. Hasta luego.